Ya me acompaña el doctor Eduardo Ortega. Él es investigador clínico, también secretario general de la CENACYT. Gracias por estar con nosotros, doctor, esta mañana. Y vamos a hablar sobre esa viruela del mono. ¿Por qué? Porque ya fue detectado en México, su primer caso. También ya hay casos en Perú. Está muy cerca, ya está en el continente, doctor. ¿Y cómo se prepara Panamá? Porque ante un posible caso o caso de viruela del mono en el país. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días, José Luis. En realidad, comencemos dándole un nombre diferente. Yo diría viruela símica. Sabemos que los primeros casos se describen en monos de laboratorio. Sin embargo, hoy no se sabe si realmente los monos son el reservorio natural de este virus en la naturaleza. Parecen ser los roedores más que los monos. Y para evitar estigmatizar la especie, mejor le decimos viruela símica. Hay casos en más de 23 países, José Luis. Hay cerca de 300 casos confirmados. Hay un poco más de 120 casos sospechosos en proceso de ser estudiados para poder ser confirmados o descartados. Y hay casos en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay por lo menos 15 casos en 8 estados. El más cercano es el estado de Florida. Y como tú mencionas, ya hay casos reportados en América Latina. Es posible que tengamos casos en Panamá. Panamá, por su naturaleza de país de tránsito internacional, está expuesta a tener estos casos. Yo en realidad creo que se ha implementado un sistema de vigilancia adecuado, hay una alerta y entrenamiento del personal de salud. Es una enfermedad realmente de no fácil transmisión, José Luis. Es una enfermedad que requiere un contacto estrecho, es una enfermedad que se transmite por gotitas de saliva, se transmite por contacto directo con las lesiones y los fluidos corporales de las personas, o se puede transmitir indirectamente, por ejemplo, con toallas o con ropa de cama de una persona infectada. Es una enfermedad relativamente fácil de identificar si se presentan los síntomas y signos clásicos de la enfermedad. Y lo digo porque en realidad la erupción cutánea, el rash, aparece primero en la cara, aparece en las extremidades, se encuentran en la palma de las manos y se encuentra en las plantas de los pies. Esa es la forma clásica. Y la lesión es muy característica. Es una lesión primero aplanada que posteriormente va evolucionando y se forma lo que conocemos como una vesícula que está llena de un líquido transparente. Eso evoluciona hacia una pústula, eso significa que el contenido cambia de color y ahora pareciera tener pus, tiene un ombliguito en el medio y posteriormente evoluciona a una costra que se cae. Y uno puede encontrar lesiones en diferentes estadios de evolución. Sin embargo, en este brote que nos alerta y creo que nos alarma naturalmente, pues ocurren muchos casos en diferentes países, sobre todo en hombres jóvenes, y pueden presentarse manifestaciones no tan evidentes. Se han reportado manifestaciones en la región genital, en la región anal. La mayoría de los casos son hombres jóvenes que tienen sexo con hombres. Sin embargo, se van a presentar casos en mujeres. Se piensa que este brote ha estado circulando desde hace ya varias semanas, probablemente meses. Por eso es que tú lo ves en muchos países. 85% de los casos vienen de 6 países. De los 23 países que te mencioné, hay 6 países donde están 85% de los casos. Eso sugiere que ha habido transmisión comunitaria silenciosa y que probablemente hay un nexo epidemiológico, por lo menos con la mayoría de los casos. Esos países son Inglaterra, España, Portugal, Holanda, Francia y Alemania. Ahí está el 85% de los casos. ¿Podemos tener casos en Panamá? Sí, podemos tener casos en Panamá. ¿Vamos a tener una epidemia? Probablemente no. Creemos que si las personas son diagnosticadas a tiempo, si las personas
buscan ayuda a tiempo y por eso es importante no estigmatizar a las personas, Sí. no hacer un estigma de esto. Estas personas pueden venir a buscar ayuda y pueden ser diagnosticados, se aísla el caso hasta que la persona, las costras secan y se caen del cuerpo. En ese momento la persona deja de ser contagiosa. No vamos a tener una epidemia nacional en Panamá de viruela símica. ¿Se puede Poco tratar como una probable. pandemia, doctor, también? ¿O cómo se puede calificar? A ver, la pandemia tiene que ver con la diseminación global de un brote, yo diría un brote incontrolable. No creo que estamos en esa fase. Tenemos un brote epidémico de viruela símica en diferentes países. La mayoría de los países tienen 2 o 3 casos. Un caso, 2 o 3 casos. De nuevo, 6 países tienen un número más importante. El Reino Unido, Escocia, Irlanda, e Inglaterra tienen 179 casos entre ellos. Es posible que ahí se haya dado una transmisión comunitaria durante más tiempo. España igual tiene un número importante de casos, como te menciono, seguido de Portugal. No creemos que va a haber una pandemia. Esto no es COVID-19, donde 40% de las personas no tenían síntomas. Esta es una enfermedad muy evidente, te da dolor de cabeza, malestar general, ganglios inflamados, fiebre, y entonces tienes un rash, una erupción cutánea característica. Esto no es una enfermedad que pasa desapercibida normalmente, así que no esperamos que haya una pandemia de viruela símica en este momento. Sin embargo, hay que seguirla estudiando, hay que seguirla, hacer la trazabilidad. Esta es una enfermedad que con trazabilidad adecuada, aislamiento, de hecho, existen por lo menos 2 vacunas licenciadas ya que no se están produciendo en grandes cantidades, pero que pudieran ser utilizadas y que existen almacenadas, por lo menos en Estados Unidos y Norteamérica, donde ellos planean o han ya liberado algunas dosis de vacuna para vacunar a aquellas personas que han sido contactos de los casos positivos. Esta vacuna funciona aún si tú te has puesto en contacto y han pasado algunos días después de ese contacto. 4 días, la vacuna puede prevenir que te enfermes. Aún después de 4 días, entre el día 4 y el día 14, la vacuna puede modificar la evolución de la enfermedad. Hay tratamiento antiviral también, o sea que tenemos un organismo que puede ser identificado, puede ser contenido con medidas epidemiológicas adecuadas, puede ser diagnosticado por métodos de laboratorio clínico, puede ser diagnosticado clínicamente y confirmado por métodos de laboratorio, puede ser tratado con antivirales y puede ser prevenido con una vacuna. Así que no esperamos que haya una epidemia mundial. Bueno, hay un brote mundial el día de hoy. No esperamos que haya una pandemia descontrolada de viruela símica en el mundo el día de hoy. Sin embargo, el brote está en fase de investigación. Tenemos que permanecer alertas. Tenemos que ver internacionalmente qué sucede. No tenemos casos en Panamá. Eso nos ayuda a prepararnos. El Ministerio de Salud ha tomado medidas para poder identificar y aislar los casos si se presentaran. Así que no nos debe sorprender, no debemos de correr en pánico. No se transmite por aerosoles. Todavía no se ha confirmado que lo pudiera hacer por aerosoles. Sabemos que lo hace por gotitas de saliva. Se requiere un contacto de aproximadamente más de 3 horas con una cercanía menor a 2 metros para que esto pudiera ocurrir. Así que la transmisión no es una transmisión eficiente. Doctor, y en estos momentos usted ha dicho que no hay casos en el país ni casos sospechosos. Sin embargo, el día domingo, un medio costarricense, y cito el nombre del medio, Noticias Repretel, una doctora señala en sus comentarios que Panamá tiene casos sospechosos. ¿Esto es cierto o es falso, doctor? Panamá descartó un caso sospechoso y veamos qué es un caso sospechoso. Hoy en día, una persona adulta, joven, hombre, que tenga una erupción cutánea, recordemos, las manifestaciones características de esta enfermedad son lesiones en cara, en extremidades, palmas y manos. Son lesiones en diferentes estadios de evolución. Las características son muy bien circunscritas, profundas,
con líquido, con un pequeño ombligo que evolucionan a pústulas, cambia de color y a costras. Oye, pero hay casos atípicos, por lo tanto, si tienes una persona sospechosa, tienes que descartarlo. En Panamá había un caso sospechoso y fue descartado. Esto, muchas personas me preguntaban que si pica, si da algún tipo de picazón, porque... Puede dar picazón, de nuevo, hay muchas lesiones, la manifestación característica puede picar. Se puede confundir con varicela, por ejemplo, Ujú. se puede confundir con herpes tipo 2, se puede confundir con sífilis secundaria. De nuevo, si tienes la manifestación característica, que es lo que se llama una erección centrífuga, donde el centro del cuerpo tiene pocas lesiones y las extremidades y la cara tienen muchas lesiones, es fácil diagnosticar. Sin embargo, puede haber manifestaciones atípicas de la enfermedad y ahí necesitas un experto que lo diagnostique. Así que no nos preocupemos. Hoy en día, yo diría, hombre joven que ha viajado al exterior o una persona que tenga, sobre todo, países endémicos, son los países del centro de África, los países de la parte occidental de África, o personas que han estado en países donde hoy hay casos diagnosticados, Inglaterra, sobre todo Inglaterra, España, Portugal, Alemania o Francia, es un hombre joven, tiene sexo con otros hombres y tiene una erupción cutánea, tiene que avisar esta persona para ir a evaluarlo y entonces confirmar o descartar el caso. Ese es donde se van a presentar inicialmente los casos. Posteriormente puede haber casos en el resto de la población. No esperamos una transmisión diseminada en la población. No caigamos en el pánico, no Sí. caigamos en pensar que vamos a tener una segunda pandemia tipo COVID-19. Eso no es lo que se espera, no es lo que los expertos están comunicando, no es lo que la Organización Mundial de la Salud está transmitiendo y no debemos de esperar que esto ocurra. ¿Habrá un caso en Panamá? Claro que puede haber un caso en Panamá. Vamos a tener cientos de casos en Panamá, muy poco probable que tengamos una diseminación comunitaria en el resto de la población de esta enfermedad. Sí, y por eso lo he traído y he tratado de que la población, doctor, tenga mucho conocimiento de parte de muchos médicos sobre esta viruela. Pero llama la atención, doctor, de por qué se habla tanto de que se pueden contagiar los homosexuales. ¿Por qué es esa tendencia hacia ellos? Esta es una enfermedad que se transmite por contacto directo íntimo y prolongado. El sexo requiere contacto íntimo y prolongado. En este caso, parece haberse asociado a actividades que se realizaron, fiestas o reuniones que se realizaron en algunos países de Europa. Se piensa que en España, en Bélgica, y hubo una reunión masiva, hubo contacto íntimo entre estas personas. Recordemos que tocar la piel de una persona que tiene infecciones activas puede causar que esto se transmita. Contacto íntimo igual. Hoy en día se ha detectado en ese grupo de personas. Ese no es el grupo de personas donde normalmente se presenta. Esta es una enfermedad que se puede presentar en todos los grupos de edad. ¿Quiénes nos preocupan en particular? Los niños. Nos preocupan también las mujeres embarazadas. Nos preocupan las personas inmunosuprimidas. Tres grupos: niños, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas, son las que más nos preocupan. Estos 200 o casi 300 casos que han sido reportados hoy en 23 países ha tenido cero letalidad, ¿sí? Es una enfermedad hoy que se está manifestando de una manera, yo diría, leve a moderada, y es una enfermedad que puede ser contenida y puede ser tratada o puede ser prevenida. Hoy nos llama la atención, no es la primera vez que esto ocurrió. Los primeros casos fuera de África ocurren en el 2003 en Estados Unidos y en Norteamérica, asociados al transporte de animales desde Ghana en particular a Estados Unidos y en Norteamérica. Estos animales infectados lo transmiten a mascotas que se comercializan en Estados Unidos y Norteamérica, se compran las mascotas y se detectan los primeros casos en el 2003 fuera de África. Después de eso ha habido brotes, 2018,
2019, 2021, ha habido brotes en otros países, ha habido brotes en el Reino Unido, ha habido brotes en Israel, ha habido brotes en Singapur, ha habido brotes en Estados Unidos y Norteamérica que han sido contenidos. La historia previa de esta enfermedad es que ha habido brotes fuera de África, la mayoría de ellos asociados a viajes a África, el centro de África o el occidente de África, o contacto con mascotas que están infectadas. ¿Qué es importante? Evitar que este virus se transmita a roedores fuera de África para evitar que se establezcan reservorios en otros países, y eso sería un problema grave. Lo que tenemos que hacer ahorita es contener este brote, evitar que haya transmisión de personas a personas, evitar que se transmita de personas infectadas a potenciales reservorios animales, que puede hacer que esto se mantenga durante mucho más tiempo. Creo que estamos en una fase de esta epidemia para contenerla. Lo importante ahorita es contenerla. No hagamos un estigma hoy en día de las personas en las cuales se está diagnosticando, porque lo que queremos es que estas personas busquen ayuda para ser diagnosticados. Ese grupo de edad, hombres jóvenes sobre todo, hombres que tienen sexo con hombres, es el grupo de edad que hoy está siendo identificado, en donde hay una gran mayoría de los casos, pero puede haber casos en otras personas. Así que evitemos el estigma, Sí. queremos que vengan, queremos que busquen ayuda, queremos que se puedan aislar, hay que aislarlos hasta que las lesiones se sequen y se caigan totalmente del cuerpo para evitar que esto se transmita. No es una enfermedad que se transmite eficientemente de persona a persona. No estamos hablando de COVID-19. Es una enfermedad que requiere un contacto estrecho, prolongado, para poder transmitirse. Doctor Eduardo Ortega, gracias por estar con nosotros y ampliando sobre el virus, la viruela símica, para que todos podamos entender y no caer en ese temor, y mucho menos creer en las redes sociales donde se difunden cantidades de información falsa. Gracias, doctor Ortega. Muchas gracias, José Luis. Que tengas buen día.